que es una comunidad misional, sobre los fundamentos de lo que nosotros entendemos que el Señor nos llama a ser, una comunidad en misión. Y también de cómo nosotros queremos ir extendiendo el reino de Dios, extendiendo la predicación de la palabra, el mensaje que el Señor nos ha dado. Y por eso estamos queriendo ser, digamos, claros. Hemos preparado unas notas, no sé dónde tengo a mis ayudantes, se han perdido, se han ido, pero bueno, si en alguna vez aparecen, sepáis que hay unas notas por si quieres ir tomando. Por ahí está Eli, ¿no? ¿Lo tenemos, Eli? ¿Sí? Voy, se ha acordado ahora. Vale. Bueno, si queréis, no hay para todos, simplemente si queréis algunos, pues para que podáis ir tomando notas. Sé que a algunos os gusta tener, digamos, un poquito el guión, el esquema de lo que vamos a compartir. Bueno, yo quiero deciros algo. Tenemos 3 objetivos claros en este día. Me gusta ser claro cuando vamos a presentar la palabra. Estos 3 objetivos son los que vamos a buscar o quiero hablaros hoy. Primero, que Dios tiene una misión, o tiene la misión de restaurar todas las cosas para su gloria, pero también para nuestro bien. Fijaros, estamos hablando mucho de que el plan de Dios siempre es bueno, es agradable y es perfecto. Y Él, evidentemente, Él es Dios. Nosotros creemos en ese Dios, que es el centro del universo, el centro de la creación, pero que nunca está reñido con que su plan, su proyecto, su voluntad es contraria a nuestro bien. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. En segundo lugar, que quiero, digamos, hablar en esta mañana, es que igual que el Padre envió a Jesús, Él nos envía a nosotros en el poder del Espíritu. Nosotros entendemos que no somos enviados y no estamos en este camino y no somos iglesia en este mundo simplemente porque a nosotros se nos ocurre, porque es un plan que nosotros tenemos, sino lo que entendemos y nos enseña la Biblia es que es el Señor, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo el que nos envía, igual que envió a Cristo Jesús a este mundo. Evidentemente no somos Jesús, no somos Dios, pero Él nos envía de la misma manera. Y en tercer lugar, también quiero que nosotros entendamos hoy que nosotros participamos de esa misión que Dios tiene y que empezó, digamos, desde el principio de la creación, cuando nosotros nos separamos o tomamos la decisión de separarnos de Él, en esa búsqueda que Él tiene. Y lo hacemos, digamos, en esa triple identidad, vamos a llamar así, que nos da la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa identidad que el Señor nos da como discípulos de Jesús y que para nosotros creemos que marca una diferencia y que nos hace, digamos, colaborar y participar en esa misma misión que Dios tiene para darle gloria a Dios, para poner, cuando hablamos de darle gloria a Dios, lo que estamos hablando es de ponerle en el centro de nuestra vida, de donde Él está, pero también para el bien nuestro y de nuestras ciudades, de aquellos lugares donde nosotros vivimos. Eso es algo que nosotros queremos, digamos, hacer entender y queremos, digamos, estar enfocados en esto. Fijaros, el Evangelio que decíamos cuando empezamos esta serie de predicaciones, el Evangelio de Jesucristo, nos habla de que es poder de Dios para salvar. Cuando hablamos de poder de Dios para salvar, estamos hablando que Él nos libera del poder del pecado, de esa separación que hemos hecho y que hace que nosotros dejemos de poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Y Él lo que quiere, y ese Evangelio lo que quiere es restaurar la relación que nosotros tuvimos con Dios, para la cual hemos sido creados, y que le da gloria a Dios, pero que también, digamos, bendice a todo el resto de la creación. Este propósito nos enseña la Biblia, este propósito de restaurar todas las cosas al proyecto inicial que tenía Dios, Dios lo quiere llevar adelante por medio de su pueblo. Lo quiere llevar por medio de personas que creen y confían en Jesús y que quieren seguir lo que Él nos enseña y nos manda. Y eso nos da esa triple identidad que hablábamos hace ya semanas, venimos hablando, de que somos familia, Dios nos adopta como hijos y por lo tanto cada uno de nosotros somos familia de Dios y somos hermanos unos de otros porque el Señor nos creó
para que nosotros tengamos esa identidad como familia. No somos seres individuales simplemente, sino Él nos ha creado para que tengamos comunión. En segundo lugar, para que podamos vivir como Cristo Jesús vino. Jesús dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Y Él nos llama que igual que Él fue enviado, nosotros somos enviados. Y en ese servicio no nos degrada, no nos quita dignidad, sino nos da dignidad. El propio Hijo de Dios, el propio Dios, dijo que Él vino a servir. Y Él nos dice que nosotros tenemos que tener ese corazón de siervos. A veces nos genera tensión eso, pero eso es lo que nos enseña la palabra. Y también esa tercera identidad, esa tercera parte de la identidad, de que somos misioneros. Entendamos bien esa palabra. Misioneros simplemente que somos enviados a este mundo. Y de eso vamos a hablar hoy mucho. Porque en esa identidad como misioneros, como enviados, nosotros queremos llevar y ayudar a este mundo a vivir otra vez en ese evangelio, en esas buenas nuevas, esas buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordad, el evangelio no es seguir una serie de leyes, una serie de normas. El evangelio son buenas noticias. Dios te ama, Dios quiere tener un reencuentro contigo y quiere darte vida plena, hoy y por toda la eternidad. Eso es el evangelio. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Pero cuando nosotros hablamos de esa misión que estamos, digamos, usando todo este tiempo, ¿qué pensamos cuando hablamos de esa misión? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Muchas veces pensamos en misión y pensamos, digamos, en historias de misioneros que se han ido al África y que algunos se los comen los leones y otros a lo mejor se comen ellos a los leones. A veces pensamos, digamos, también en reuniones de iglesia en las cuales se empieza a hablar y hablar y hablar sobre la misión y cosas que nos cogen muy ajenas a nuestras propias vidas. A veces pensamos en misión, esa misión que muchas veces nosotros tenemos es mi misión es vivir de la mejor forma posible, de la forma más tranquila, ganar el mayor dinero que pueda y, digamos, enfocarme en mi propia vida. Eso también es la misión para muchos de nosotros y para muchos de los que nos rodean. Pero hoy, mis hermanos, yo lo que quisiera es que nosotros pudiéramos entender claramente cuál es la misión de Dios. ¿Qué es lo que nos habla la Biblia cuando habla de esa misión de Dios? ¿Y qué es lo que a mí me afecta? Y sobre todo, ¿cómo participo yo en esa misión de Dios? ¿Qué tengo yo que hacer en esa misión de Dios? ¿Por qué Dios quiere compartir conmigo su misión? Porque, hermanos, la palabra nos enseña claramente que el que está en misión es Dios. Dios está en misión. Desde el principio del Génesis podemos ver que Dios está buscando al hombre. Y está buscando, como hemos dicho antes, para que nosotros podamos tener esa relación con Él. Y si nosotros como iglesia, como discípulos de Jesús, estamos conectados con Jesús, si nosotros como iglesia decimos, y así nos enseña la palabra, que hemos sido enviados por el Espíritu Santo, nosotros necesitamos entender que somos partícipes de esa misión. Porque si Dios tiene una misión, si tiene un proyecto, entonces nosotros tenemos que encajar y encajamos en ese proyecto. Y entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si nosotros entendemos que Dios está en misión, algo importante tiene que ser para nosotros. Si nosotros decimos que somos seguidores, discípulos de Cristo Jesús, la misión de Dios, la misión de Jesús es importante para nosotros. Entonces, yo creo que nosotros, en primer lugar, vayamos a la palabra de Dios. Sabéis que nosotros intentamos ser bíblicos. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra enseñanza no surge de lo que dice un pastor o de lo que dice un profeta o un maestro. Surge de la palabra de Dios, de la Biblia, que entendemos que es el mensaje para nosotros, es nuestra norma de fe, aquello que creemos, pero también es nuestra forma y nuestra norma de caminar, de vida. Por eso vamos a la palabra de Dios. Fijaros, vamos a ir a Mateo. Cuando nosotros hablamos de misión, pues yo creo que no hay definición o palabra que defina de forma tan clara la misión de Dios y la misión a la cual fue enviado Jesús en el poder del Espíritu,
que lo que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Me gustaría que pudiéramos leer estas palabras. Dice en este texto: entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: a mí me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id o mientras que vais, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y ciertamente yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fijaros, este texto, estas palabras, son mencionadas por Jesús al final de su vida, al final de su vida en la tierra. Sabemos que Él, cuando resucitó, nosotros creemos en la resurrección. El otro día hablábamos con una querida hermana que estábamos hablando de este tema, decíamos, si la resurrección de Jesús no fue real, de nada serviría. Dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, aquellos que creemos en la resurrección de Jesús, leemos estos textos como aquellas palabras, últimas palabras que Jesús nos dijo y les dijo a sus discípulos. Pero fijaros, estas últimas palabras que tenemos de Jesús hablando a sus discípulos deben de ser palabras importantes. ¿Os imagináis vosotros que vais a hablar vuestras últimas palabras? Que tenéis a vuestra familia, a vuestros hijos, a aquellos que amáis cerca, y tenéis la oportunidad de preparar esas palabras. Bueno, serían palabras que queréis o que querríamos que quedaran indelebles, que quedaran fijadas en nuestras mentes y que quedaran fijadas en nuestro corazón. Y eso es lo que hace Jesús. En Mateo podemos leer a Jesús despidiéndose de sus discípulos y dándoles las últimas palabras. Y fijaros, estas últimas palabras que podemos encontrar de Jesús, aquellas palabras que le entregó a su pequeña comunidad misional, les habló de misión. Jesús estableció su legado, sus últimas palabras, en base a la misión que él tuvo y a la misión a la cual enviaba a aquellos que le seguían. Y yo me gustaría que tú y yo pudiéramos hacernos un par de preguntas. Ya sabéis, últimamente me gusta que nos preguntemos algo, pero que lo podamos compartir con quien tienes al lado. Yo quiero que tú puedas preguntarte hoy, ¿cuál sería tu resumen, el tuyo? ¿Qué harías de estas últimas palabras de Jesús que hemos leído ahora en Mateo 28? ¿Cómo lo podrías resumir? No me lo digas a mí. Díselo, compártelo con quien tienes al lado, si quieres. Si no quieres hablar, pues no le hables. No te hablo, no te quiero hablar. Pero te animo a que puedas reflexionar un poco. Esto no es una cuestión de tragarte lo que yo digo, sino también pensar. Piénsalo. ¿Cómo resumirías estas palabras de Jesús? Voy a ponerlas para atrás por si quieres leerlas. Bueno, ¿habéis llegado a algún acuerdo? ¿Habéis llegado a algún resumen? ¿Habéis llegado a algún resumen sobre las palabras de Jesús? Bueno, quiero hacerte una segunda pregunta. A ver, una segunda pregunta que también tienes en tu papel, si lo tienes, o también lo tienes puesto aquí. A la luz de este pasaje que nos habla sobre la misión, ¿cómo definirías qué es hacer discípulos? A lo mejor te ayuda para ver, digamos, el resumen. ¿Cómo definirías qué es hacer discípulos cuando lees este texto de Mateo 28? A ver, venga, va, valiente. Muy bien, bueno, coméntalo, muy bien, ahí, pero comentarlo con quien tienes cerca. A ver,
¿Qué es hacer discípulos? Porque, mis hermanos, esto es importante, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cómo definirías hacer discípulos? Según lo que dice el texto, ¿eh? Bueno, veo que la mayoría ya estáis en silencio o no sabéis qué hacer con el tiempo, os estáis poniendo nerviosos. Bueno, os invito a que miréis ahora hacia adelante. Ahora os toca aguantarme a mí un poquito. Venga, va. Ahora voy a intentar dar respuesta a estas preguntas. A ver, me encanta. No os preocupéis. Esto es la iglesia, hablar y compartir y hacer vida, ¿eh? O sea, que eso es lo interesante. Nos hemos acostumbrado mucho a que alguien se suba aquí y me pegue la charla, me voy y digo, me olvido de todo lo que ha dicho este. Bueno, vamos a intentar que no sea así. Bueno, yo quiero responder a estas preguntas que nos hacemos, porque recordar, estamos intentando ver si Jesús dio esas palabras que eran tan importantes y eran, digamos, sus últimas palabras y Él nos habló de la misión. Yo creo que es importante que nosotros lo entendamos. Pero también nosotros decimos que nosotros somos, nuestra iglesia, digamos, tiene un lema y es que somos discípulos que hacen discípulos. Y nosotros nos lo repetimos mucho. Pero no queremos que sea como un mantra, como una frase, un rezo que se hace, sino queremos entender realmente lo que Dios está buscando ahí. Y fijaros, cuando nosotros vamos a este texto de Mateo 28, vemos con claridad, vemos con meridiana claridad, que la misión de aquellos primeros discípulos a los cuales estaba enviando Jesús era hacer más discípulos de Jesús. Eso es algo clave y algo claro que nosotros necesitamos entender. El Señor nos mandó a hacer discípulos. Les dijo, como hemos leído en Mateo 28, que cuando a Él se le había dado todo el poder, dice, mientras que vais, mientras que vivís, mientras que vosotros estáis caminando por este mundo, id y haced discípulos. Y Él está mandando eso. Entonces, para nosotros es clave que podamos entender qué es hacer discípulos, qué es lo que llamamos ese discipulado al cual el Señor nos está llamando. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Muchas veces nosotros hemos pensado que hacer discípulos tiene que ver solo con lo que es hacer evangelismo, o sea, que ir y hablarle el evangelio a la gente y decirle que Dios les ama, hablarles, digamos, de que la gente está separada y perdida, y dice la Biblia que estamos muertos, pero que Dios ha venido, o sea, hacer evangelismo. O también muchas veces pensamos que es hacer discipulado, que es llegar a hablarle de las cosas que Jesús enseña, de lo que nos enseña la Biblia, de lo que dice el Señor que es de la mejor forma que nosotros vivimos, de que nos tenemos que amar unos a otros, de que tenemos que cuidar esta tierra, de que tenemos que cuidarnos unos a otros, de cómo necesitamos relacionarnos unos con otros. Y a veces pensamos y tenemos el concepto de que el hacer discípulo es una cosa o la otra. Pero la verdad es que esto no es así. Fijaros. La gran comisión de Jesús, la gran misión de Jesús, o la gran omisión a veces de Jesús, lo que está centrada en Jesús y en su evangelio. Y eso es algo clave. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si nosotros no entendemos que está centrada sobre Jesús, lo que haremos será enfocarnos sobre nosotros, sobre lo que es la gente o sobre lo que nosotros creemos. Pero la Biblia nos enseña, y ahora lo vamos a ver, que el hacer discípulos se centra en Jesús y en lo que Él quiere para este mundo. Y recordar, cuando hablamos de evangelio, y lo hemos hablado en diferentes ocasiones, y yo lo he dicho al principio de esta predicación, el evangelio de lo que se trata es que Dios quiere volver a poner su creación en el lugar que Él pensó. Quiere restaurar su relación con Él,
quiere restaurar su idea original de la creación, de tu vida, de la mía y de todo lo que nos rodea. Y eso es bueno para ti y para mí. Y eso es bueno para el resto de la creación. Eso es algo que nosotros necesitamos entender. Mis hermanos, nosotros cuando hablamos de hacer discípulos, no hablamos de hacer miembros de esta secta o de aquella secta. Ni que la gente se anote en una lista o no esté anotada en una lista. Estamos hablando de volver a sintonizar, a reconciliar, a ser instrumentos de reconciliación entre Dios y el hombre. Y eso es bueno para cada uno de nosotros y para este mundo. Entonces, nosotros necesitamos entender que ese hacer discípulos tiene que estar centrado en Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos leído este texto de Mateo 28, Jesús dice que lo hagamos así. Fijaros, nosotros hemos leído que, uno, que hemos sido o somos enviados, dice, en el poder de Jesús. Dice, a mí, está hablando Jesús, no está hablando el pastor, ni nadie que se le parezca, ni ninguno de los otros apóstoles, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie, está hablando Jesús, dice, a Jesús, a mí, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, id. O sea, fijaros, la misión de Jesús, el hacer discípulos, está enfocado y parte del poder de Dios. O sea, ninguno de nosotros tiene el poder, ni ninguno de esta misión se trata de mi capacidad, de mi poder, de lo bueno que sea, de lo bien que hablo o de todos los dones que tengo. Sino yo soy enviado y nosotros somos enviados en el poder de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, cuando recibáis el Espíritu Santo, que es Dios, igual que Jesús, dice que recibiréis ¿qué? Poder. Poder de Dios. Entonces, mis hermanos, la misión se trata de vivir en el poder de Dios. Pero recordad, y lo hemos dicho antes, el poder de Jesús, el poder de Dios manifestado en este mundo, es un poder de servicio, de servir. A veces se nos ha subido a la cabeza ese poder de Dios. Y nosotros decimos, es que somos la iglesia de Jesús. Y nos lo hemos creído. Pero es que Jesús nunca nos llamó a ser los poderosos. Nos llamó a servir a este mundo. Entonces, lo primero, dice Jesús que en el poder de Él es que nosotros somos enviados. O sea, que lo primero que necesitamos entender es que, no sé si esto le estoy dando bien, que somos enviados en el poder de Jesús. Segunda cosa que nosotros necesitamos entender en este tema y de este versículo, la segunda, digamos, característica de esta misión, de este envío, es que dice que nosotros necesitamos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaros, la palabra nos enseña que cuando yo salgo en el poder de Dios, en el poder de Jesús, yo no salgo para bautizarles en mi nombre o hacerles de mi grupo o de los que son buenos o de los que son malos. Lo que dice la palabra cuando usa bautizándolos, dice justamente bautizarles en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que lo que él está diciendo es que nosotros tenemos que incorporar a la gente a la familia de Dios. Y familia de Dios, mis hermanos, hay en muchos lugares y de muchas maneras. La familia de Dios, la iglesia de Jesucristo, bautizar es que Él es el que tiene la autoridad sobre la vida, no yo. Nosotros no venimos a manipular a nadie, ni a manejar a nadie, ni a pedir que hagan lo que nosotros queremos. Sino que las personas son incorporadas a ese bautismo, no es que los mojemos. Da igual que seamos mojados, hombre, si estás lavado mejor que no. Pero la cuestión no es si estás mojado o no,
sino que te incorporas a una comunidad, a una comunión con las personas, no simplemente por ser parte de un grupo, porque hay grupos enormes, aunque la iglesia de Jesucristo evidentemente es seguramente la comunidad más grande que existe, digamos, como unidad de cuerpo. Pero lo importante no es eso, sino que nosotros somos una comunidad que nos ayudamos y nos alentamos a hacer la misión de Jesús. Si nosotros solamente queremos incorporar a la gente para ser famosos, para ser importantes o para tener influencia por ser iglesia, estamos confundidos. La palabra nos llama a que nosotros necesitamos incorporar a la gente, bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? En tercera cosa, para enseñarles, dice la palabra, a obedecer todas las cosas que el pastor ha mandado. ¿No? No. Dice, enseñarles a obedecer las cosas que yo os he mandado. ¿Y quién está hablando ese yo? Jesús. Importante. Nosotros necesitamos intentar capacitar, mostrar todas las cosas que Jesús ha mandado. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para el bien de todos nosotros y de las ciudades donde nosotros vivimos, los lugares donde nosotros vivimos. El mandato de Jesús, mis hermanos, número uno, cuando Él definió el mandato, ¿qué era? Dijo, yo os doy un nuevo mandamiento, que es también el mandamiento antiguo que hablaba el Padre, que os améis unos a otros. El mandato de Jesús, cuando hablamos aquí, estamos hablando de enseñarles a obedecer todo lo que os he enseñado, comienza en el amar a Dios y a amarnos unos a otros. Eso es clave para nosotros. Porque cuando yo pongo el amor en el primer lugar del Evangelio y de lo que es Jesús y de lo que yo soy enviado a la misión, todo cambia. Porque entonces yo no quiero manejar a la gente. Yo no quiero, digamos, que la gente haga lo que yo quiero, sino quiero lo mejor para él, lo que Dios ha planeado para él y lo que sé que es de bendición para él, para mí y para el resto de la creación. Por lo tanto, mis hermanos, la misión de la Iglesia está definida o está centrada, como vamos a poner aquí, radicalmente en Jesús y su Evangelio, por encima de lo que nosotros podemos escribir en nuestros estatutos, en nuestros decretos, en nuestras normas o en todo lo que queramos hacer. Nosotros somos seguidores de Jesús y somos enviados en el poder de Jesús a incorporar a la gente a esa comunidad de seguidores de Jesús para aprender a obedecer a Jesús. Eso es algo clave, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si yo entiendo eso, yo tengo que entender que al primero y al que más tengo que conocer es al pastor. No, a Jesús. Pero esto que parece una perogrullada, algo evidente, nosotros, mis hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿es realidad en nuestra vida? Yo como un discípulo de Jesús, que soy enviado a esta misión de Jesús, estoy teniendo una verdadera relación con Jesús. Porque si todo se trata de Jesús, fijaros, la palabra, la historia, la palabra y la historia que vemos en la Biblia y la historia que vemos en la propia historia de la Iglesia, vemos que había un querigma, una proclamación, una palabra, que era la palabra más sencilla o la explicación más sencilla del Evangelio. ¿Alguien sabe cuál era? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál? David. Jesucristo es el Señor. Esa es la proclamación más importante, más sencilla que la Iglesia de Cristo Jesús ha tenido desde siempre. Jesús es el Señor.
Y cuando nosotros encontramos y vemos la palabra de Dios y leemos la historia de la primera iglesia y vamos siguiendo la historia de la primera iglesia, que es el modelo que nosotros queremos seguir, nosotros vemos que los discípulos, que aquellos seguidores de Jesús, que aquella comunidad misional, recordad, aquellas comunidades misionales, la iglesia no nació como iglesias con templos enormes, con catedrales, no. La iglesia de Jesucristo se extendió en grupos pequeños, en lo que llamamos nosotros comunidades misionales. Y en cada una de esas comunidades misionales, de esos grupos pequeños de seguidores y de discípulos de Jesús, el grito, el querigma, la palabra que les daba compromiso, les daba visiones, Jesucristo es el Señor. Y lo que ellos hacían, su compromiso, mis hermanos, era que ellos querían vivir en toda esfera, en todo momento, esa proclamación de que Jesucristo era el Señor. Y cuando estamos hablando de ese mandato o esa expresión del Evangelio, es que Jesús no solamente es el Señor porque le damos el título del Señor, sino porque Jesús es el que manda en nuestra vida. Recordemos, bajo la premisa de que Él es Dios, y de que Él nos llama a amar a Dios y a amarnos unos a otros. Entonces, cuando nosotros queremos entender qué es la misión y vamos a la palabra de Dios, necesitamos entender que nuestro objetivo como discípulos de Jesús es hacer discípulos, pero hacer discípulos que puedan proclamar, igual que tú y que yo, Jesús es el Señor de mi vida. Y nosotros, como hemos leído en este texto de Jesús, de esta última palabra de Jesús, vemos que Dios lo que quería era que tú y yo pudiéramos salir a ese envío, a esa misión, a todo el mundo. Nosotros hablamos, y la Biblia nos enseña, y esto es una palabra que usamos nosotros para poder explicarlo bien, enseña que Dios es un Dios misional, o sea, un Dios que está en misión, lo hemos dicho, desde el Génesis. Cuando el hombre pecó y dijo, yo no quiero hacer lo que tú dices, sino lo que a mí me da la gana, yo quiero, digamos, no quiero depender de ti, dice que Génesis capítulo 3, dice que Dios bajó en el caminar, en el fresco de la tarde, lo expresa así, me encanta eso, me habéis oído decirlo muchas veces, pero que me encanta. Dice que Dios bajó al Edén y dice que iba paseando al fresco de la tarde y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Desde ahí, mis hermanos, Dios está en misión y Dios es un Dios misional porque ha puesto la misión en el centro de toda la historia del ser humano. Y nos dice la palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon la iglesia y enviaron a esa iglesia como un pueblo misional, un pueblo que la misión esté en el centro de su ser. Y yo vuelvo a preguntarme contigo y conmigo, si la Biblia nos enseña que ese Dios misional envió al Hijo, ese Hijo y el Padre enviaron, dice, al Espíritu Santo, dice Jesús, yo me iré, yo me voy, pero os envío al Consolador, al Espíritu Santo. Y ellos tres enviaron, al Espíritu envió a la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en este mundo? Si el Señor nos ha mandado y nos ha enviado y nos ha capacitado y la misión es que hagamos discípulos, mi pregunta clave es, ¿yo qué estoy haciendo? Porque eso es clave en ese sentido. El Señor nos ha enviado como su pueblo a su misión de discípulos que hacen discípulos. Y nos envía, mis hermanos, como esa comunidad misional que estamos hablando, esa comunidad que tiene la misión en el centro de su ser,
como una familia, somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, entendamos bien ese concepto, y hermanos unos de otros, para servir, y no simplemente para llegar a la gente y decirle, no, tú ven a la iglesia, sino para ir, somos enviados a este mundo, a las ciudades, a los pueblos, a los lugares donde Él nos ha mandado, para que podamos decir, Jesús es el Señor. No sé si estoy siendo capaz de explicarme bien, ¿no? De ser lo suficientemente claro. Espero que me puedas entender. El mensaje del Evangelio es: ama a Dios y ama a tu prójimo. La misión está centrada en Jesús y su Evangelio. Y por lo tanto tú y yo somos enviados a amar a aquellos que tenemos, cerca o lejos. Somos llamados a amar a Dios, pero también a amar a todos aquellos que tenemos alrededor. Y por lo tanto, mis hermanos, nuestra misión es de todos. La misión de Dios es de todos y en todo momento. Porque nosotros no somos llamados a amar solamente cuando nos encontramos aquí los amados. O solamente a amar al que a mí me gusta o al que a mí me parece bien. El Señor me llama a redimir, a estar en esa parte, a redimir, a ser una herramienta para que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Para mi bien, pero también para el bien de los demás. Mis hermanos, el Evangelio es bien, es bendición a los demás. Y yo necesito asumir ese tema, yo necesito asumir ese llamado, esa misión de que el Señor me ha puesto en mitad de este mundo para que yo sea de bendición para este mundo. Para que yo pueda ser usado por Él para extender ese evangelio de amor y de salvación que Él tiene para todas las personas. Entonces, esa comunidad misional, esta comunidad misional debe ser un grupo de gente, una familia, unos siervos, unos misioneros, entendidos en misioneros como enviados, que aman a la gente. Vuelvo a preguntarme, ¿cuánto amo yo a la gente? ¿Cuánto amo yo al que tengo cerca, en mi casa, o al que vive a mi lado, o está en el trabajo conmigo? Porque si realmente estamos en el centro de la voluntad de Dios, nosotros somos llamados a amar a la gente, llevándoles el Evangelio de Cristo Jesús. Pero para eso, mis hermanos, yo necesito entender algo clave. Y es que la misión, y ya lo he mencionado hace un momento, la misión no es algo que hago de vez en cuando, o es un tema para profesionales. Como hemos dicho, desde el principio de la Iglesia de Jesucristo, había un compromiso real de todos y en todo tiempo con la proclamación de que Jesús es el Señor. Entonces todos nosotros somos llamados a vivir en esa identidad que tenemos. Hablaba Elías Nofuentes el domingo pasado, el pastor Elías Nofuentes, que nosotros necesitamos vivir conforme a nuestra identidad. Y estamos hablando de esa identidad que nos viene, que nos proviene de nuestra presencia, de nuestro aceptar a Cristo Jesús. Si nosotros somos familia, si nosotros somos siervos y somos enviados, nosotros necesitamos vivir en esa identidad. Y yo necesito expresarme según soy. No es una cuestión de que yo haga cosas aparte. Muchas veces es lo que ocurre. Que nosotros nos ponemos, pensamos, bueno, ¿y ahora cómo puedo ser misionero? ¿Cómo puedo hacer la misión? Pues la necesitas hacer con toda tu vida. Tu vida es misión. Tu identidad es ser misión. Mi identidad es vivir en la misión. Porque el propio Jesús dijo, nuevamente Jesús les dijo a sus discípulos, y también a nosotros, espero, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. El Señor nos llama a vivir. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús?
a relacionarse con este mundo. Él lo envió a este mundo. Nosotros pensamos, como he dicho hace un momento, que la misión es llegar y decirle a la gente, mira, ven a la iglesia, ven a ver. Pero es que eso no fue el llamado de Jesús. Jesús fue el mundo, no le dijo al mundo a venir a mí. Él dice que recorría los caminos, recorría las calles, iba por los pueblos, iba por las aldeas. Él iba al mundo. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Él dio a su Hijo. Y hermanos, muchas veces nosotros entendemos y creemos que la misión de la iglesia es decir a la gente, ven aquí, reúnete aquí en este lugar que estamos nosotros. No. El Señor nos envía a su misión, que vivamos en su misión. Jesús envió a su misión a cada uno de los que somos sus discípulos. ¿Te sientes enviado? ¿Sientes que debes de vivir como tal? Pero muchas veces, y voy a ir terminando, cuando leemos la Biblia nos confundimos. Entonces leemos textos como este que define la iglesia de Jesucristo. Y dice en Efesios capítulo 4, dice que dice que así Cristo mismo dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros para equipar a su pueblo para el ministerio a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Nosotros pensamos, bueno, el Señor es que ha mandado a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros a predicar, a hacer la misión. Y eso es lo que nosotros leemos, pero eso no dice ahí. La palabra nos dice que el Señor ha dado a esas personas con esos dones, que no son más que otros, ¿para qué? Para capacitar, voy a volver atrás, a los santos, a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios, para que hagamos la obra de misión. Entonces, el llamamiento para hacer la misión no es solamente de algunos profesionales, no de los pastores, no solamente de los evangelistas, no de los profetas, no de los maestros, sino que ellos son herramientas para que cada uno de nosotros podamos hacer la misión, que vayamos y extendamos el reino de Dios. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a ir. Mis hermanos, en el Evangelio no existe el cristiano que se sienta a ver en una silla. No existe un cristiano que es el espectador a ver qué hacen los demás. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia no existe eso. No lo hay. Eso lo hemos hecho después. Los que manejamos las cosas y queremos manejar, le decimos a la gente, no, tú siéntate que yo voy a hacer. Tú mírame a mí qué bueno soy. Qué guay que hago las cosas. Tú solamente ven y ofrenda o pon dinero. No es verdad. Esto es una cuestión de comunidad, de comunión, de vida. Y no se trata de lo que hacemos solo aquí, cuando estamos aquí reunidos. Es una cuestión de lo que hacemos en nuestras vidas cotidianas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras casas, en nuestros vecindarios. El Señor nos llama a que podamos ser misión y hacer misión en todo lugar donde nosotros estamos. La iglesia misional no se trata de que agreguemos más actividades a esta vida loca que ya tenemos, sino que mientras que yo trabajo, mientras que yo me tomo una tortilla con alguien o me voy a comer ¿cómo se llamaba? Viva España, yo soy misión. Y hasta orando para dar gracias por una comida, Dios puede usarlo para que pueda alguien encontrar a Jesús. Pero para eso yo necesito entender y que vivo intencionalmente en la misión. Porque claro, si yo estoy viviendo en mi trabajo, en mi escuela o en mi casa a gritos y haciendo todo lo contrario de lo que enseña Jesús, no le puedo llegar a decir luego a alguien, es que Jesús te ama, pues te dirá, pero ¿tú qué dices? Pero si vives todo lo contrario.
Muchas veces lo digo. Muchas veces tratamos a la gente a patadas, trabajamos a la gente con cara de mala leche, hablando bien y pronto, y luego le decimos, es que Jesús te ama. ¿Pero qué me va a amar? No será por ti. Pero es que eso es el llamado del Señor. Entonces, mis hermanos, fin de mi parte. El Señor está llamándonos a su misión. Es parte de lo que nosotros somos. Si tú eres un discípulo de Jesús, eres alguien enviado a la misión. Eres alguien que eres llamado y eres enviado a hablar del amor de Dios. De que su plan para este mundo y para tu vida es lo mejor que te puede pasar. Y somos llamados a vivirlo en todo momento y en toda ocasión. Entonces yo quiero invitarte a que tú hagas algo. ¿Te acuerdas que yo te he preguntado, te he dicho al principio, a ver, ¿qué decía Jesús en Mateo 28? ¿Y a cómo le referimos, o cómo, digamos, entendemos la misión? Bueno, pues ahora quiero que después de lo que he dicho, quisiera que hables con el que tienes al lado. A ver si ha cambiado algo tu visión. ¿Ha cambiado en algo? Venga, va, háblalo. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Y qué tengo yo que ver? Si el Espíritu nos envía como el Padre envió a Jesús, ¿a qué somos enviados? A ver, ¿qué opinas? ¿Ha cambiado algo? ¿O no ha cambiado nada? Si el Espíritu nos envía como el Padre envió a Jesús, ¿a qué somos enviados? ¿A qué somos enviados? A ver, no te muevas de donde estás o cómo estás, pero solamente escúchame una cosa. A ver, escúchame una cosa, a ver, espera, escúchame una cosa. Ahí donde estás, no te muevas, no hace falta que... Porque voy a pedir que vuelvas a hablar con tu compañero. Fijaros, si nosotros entendemos que la misión de Dios es volver a retomar la relación con el hombre, y Él nos envía, como envió Jesús, a servir, a ser parte de su familia, y a esa misión de reconciliación, de hablar de ese evangelio, ahora yo quiero que tú respondas a lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo voy a hacer o que voy a empezar a hacer como comunidad intencionalmente para hacer esa misión de ser un discípulo que hace discípulos? Claro, porque si no, no sirve de nada. Si yo hablo o no hablo, pero no hago, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Habla. ¿O no hay nada que hacer? ¿Cómo? Hadmut, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, a ver, y esto me gustaría que lo hicierais
A ver, mirad, hay una definición que decía que algunos, aquí esto es como todo, yo creo que lo he mencionado alguna vez, algunos dicen que es de Einstein, otros dicen que... Dice, ¿cuál es la definición de locura? Pues hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. La definición de locura es llegar y hacer lo mismo y esperar que algo ocurra diferente. Y muchas veces es lo que ocurre en nuestra vida, como creyentes, como discípulos. Nosotros escuchamos las cosas, pero seguimos haciendo lo mismo y pensamos que va a haber un cambio. Eso no se da. Jesús habló de eso y, perdonad, no quiero que nadie se ofenda, sabéis que lo digo con cariño y no señalo nada, me señalo a mí, el primero, a mi propia vida. Jesús llamó esa actitud de ser hipócritas. ¿Por qué? Porque decimos una cosa y hacemos otra. Evidentemente, aquí partimos desde la libertad que Dios nos da, y gloria a Dios, bendita libertad. Pero claro, si nosotros estamos queriendo ser esa iglesia de Jesucristo, que vive en el Evangelio de Jesús, que vive como comunidad de Jesús, y que somos enviados a su misión, pero no tenemos cambios en nuestra vida, si decimos que la misión se da en el caminar diario, en la vida diaria, pero yo no tomo cambios en mi vida diaria, ¿de qué sirve todo lo que yo voy a seguir aquí insistiendo? Yo soy muy pesado, a mí me da igual, yo voy a seguir predicando. ¿Pero de qué sirve? Entonces yo os propongo que hagamos, y lo tenéis en los papeles, pero también en vuestra vida. Yo lo que os animo, para que nadie, no me gusta, y además últimamente estamos haciendo mucho, es que seamos claros, que no solamente hablemos de algo, sino que no nos vayamos con la frustración de decir, está bien, pero ahora ¿qué hago yo? Bueno, pues mira, yo os animo a algo. Y es que si tú estás en una comunidad misional, ya aquí tenemos varios hermanos y un grupo de hermanos que están en comunidades misionales, y si no, que sepas que necesitas juntarte a una comunidad misional, o si no, que te juntes con gente de tu barrio, de tu pueblo o de la zona de vives. Y yo te animo a que tú tomes la decisión que tomó Jesús. Jesús dice, en Filipenses capítulo 2, que no se aferró el ser igual que a Dios como no tuvo igual que ser a Dios para aferrarse y quedarse en el cielo ahí diciendo, sino dice que se encarnó y vino a servir. Y dice que sirvió hasta la muerte. Si quieres esa última parte puedes olvidarla, ¿vale? Pero solamente quedémonos en la que vino a servir, para ti y para mí. Si también llegas hasta la muerte, pues bueno. Pero hagamos como Él. Llegamos y digamos, bueno, ¿y dónde el Señor me ha mandado? ¿Dónde me tengo que encarnar yo? ¿Dónde está la gente? Porque el Señor no fue enviado al espacio interestelar, ni fue enviado ni siquiera al templo, fue enviado al mundo, a mitad de la gente. Entonces yo te invito a que tú y yo, cada uno de nosotros, vamos a pensar, bueno, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde yo me muevo? Yo tengo una pelea de hace años, luego mi mujer me va a dejar sin comer, pero yo le digo diciendo, Paloma, yo me quiero meter en una falla, o me quiero meter, que es ahí donde está la gente, o a los moros, ahí, pero no me deja. No, que sí, no, que ya sí me deja, no. Pero digo, pero es verdad, las iglesias llegamos y nos juntamos entre los santos, de mentirijilla, pero el Señor nos llama a estar en mitad de los moros y de los cristianos, o donde se mueve la gente. Pero yo lo que quiero invitarte es a que te cojas porque no es una cuestión de que haga yo solo, es una cuestión de comunidad, de grupo. Y que podamos llegar con el que tengo cerca e intencionalmente, si yo tengo a alguien que vive conmigo es que yo en Guardamar estamos más solos que la una, Paloma, estamos ahí más solitos que no hay nadie. Pero bueno, a los que están al lado, de Miramar, que hay unos pocos. Pues yo intencionalmente coja y busque a quien vive en Miramar o en Piles, algo, le diga, oye, ¿qué te parece si nos juntamos y vamos y nos hacemos presentes o los de Gandía en un sitio o en otro, o los de las comunidades misionales, que estábamos empezando comunidades misionales, ¿no?, en varios lugares. ¿Por qué no decimos, bueno, ¿por qué no nos hacemos presentes? ¿Por qué no salimos de nuestros guetos, de nuestros lugares y nos vamos allí donde está la gente
y vivimos intencionalmente el Evangelio. A lo mejor tenemos otro resultado. Porque yo quiero que tú te preguntes, igual que me lo hago yo, ¿cuál es mi resultado como discípulo que hago discípulos? O sea, si yo pienso, ¿cuántos discípulos he hecho yo? A lo mejor tienes una lista inmensa, fantástico. Pero si te descubres como a veces me descubro yo y digo, pues si mi misión era hacer discípulos, no es que haya tenido yo mucho éxito en este mundo mundial. Puedes llegar y decir, bueno, me da igual, ya está, ya hemos terminado. Pero si queremos, digamos, hacer aquello que el Señor nos ha llamado a hacer, que hemos estado hablando, algo tendremos que hacer diferente. Simplemente mi propuesta es, salgamos en la vida. Si no es que tenemos que hacer locuras. Mientras que vamos al gimnasio o a comer, o al cole, o al instituto, o con nuestros vecinos. Es decir, yo necesito mostrar el amor de Dios a aquel que tengo cerca. Y pedirle a Dios, Señor, muéstrame, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo mostrar? Porque vuelvo a decir, cuando dice la Biblia enseñarles a obedecer, ¿cómo puedo mostrar yo que necesitamos amar, que necesitan amar a Dios y que necesitamos amarnos unos a los otros, con todo lo que desempeña esa historia? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Y tomemos una decisión. A lo mejor pasa algo maravilloso en este mundo. Por lo menos con lo que pasó con mi vida. Alguien, yo en mi caso, mi familia, me hablaron y me mostraron a Jesús. Empecemos en casa, empecemos con los amigos. Mi mujer, pues conmigo, de fiesta, ¿no, Paloma? ¿Por qué no? Igual que pasó contigo, tiene que pasar con otros. Pero si nosotros no somos intencionales, ¿cómo va a pasar? Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias. Porque como te decimos muchas veces, no nos mandas que subamos al mondúer de rodillas, Señor. Solamente nos pides que vivamos con la identidad que tú nos das. Que vivamos en ese amor que tú tienes para nuestras vidas y que tienes para este mundo, Señor. Y gracias porque tú nos has llamado a amar, no a despreciar, no a lo que tantas veces hacemos, Señor. Señor, yo te quiero pedir que, empezando por mi vida, pero por cada una de la vida de mis hermanos y de esta comunidad, tú nos ayudes a ser valientes, decididos. Señor, que no queramos seguir viviendo en la locura de hacer lo mismo, buscando cosas diferentes. Porque además, Señor, sabemos que lo que tú tienes para este mundo es lo mejor. Tú tienes vida eterna, tú tienes, Señor, gozo y alegría. Tú tienes compañía, tú tienes, Señor, esperanza. Tienes identidad para las vidas, Señor. Señor, ayúdanos a mostrarlo, Señor, a todos aquellos que tenemos cerca o lejos, Señor, y que te necesitan. Señor, quita de nosotros viejos prejuicios. Quita de nosotros, Señor, viejas ideas. Señor, ayúdanos a separar entre buenos y malos. Y ayúdanos a amar, Señor, porque tú amas. Y, Señor, y en ese amar, te pedimos por aquellos que te han de conocer, Señor. Te pedimos, Señor, ya por aquellos que son parte de nuestras familias y que todavía no te han conocido. O por aquellos que son nuestros amigos, Señor, o que son nuestros compañeros de estudio, de trabajo, y que todavía no han tenido ese encuentro contigo. Señor, te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos que tú, Santo Espíritu, puedas tocar sus vidas, Señor. Pero que nosotros seamos herramientas en tus manos, Señor, de bendición. Que, Señor, que no seamos obstáculos, paredes, muros, para que tu evangelio fluya, para que esas buenas noticias lleguen a ellos, sino que seamos canales de bendición, Señor.
porque sabemos, Señor, que tu Evangelio habla de hacer nuevas todas las cosas, Señor, y de que es bueno para cada uno de los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a vivir así. Señor, ayúdanos a vivir como enviados tuyos, como misioneros tuyos, Señor, en cada momento, en cada instante, en cada lugar donde tú nos pongas, para que te demos a ti toda la gloria, Señor, y porque queremos el bien de aquellos que nos rodean. Y todo, en el nombre de Cristo Jesús, que vino a este mundo para que pudiéramos conocerte a ti. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. Ponerte en pie y vamos a terminar juntos cantando esta canción que dice así. Y